Niña de 6 años con cuadro de parotiditis desde hace una semana. Recibe tratamiento sintomático con paracetamol. Desde hace 24 horas aqueja cefalea moderada a intensa asociada a vómitos y fotofobia. Cefalea yo lo entiendo, pero dice que es intensa. Y hasta ahí vómitos. La fotofobia ya me muestra otra cosa mucho más seria. La primera posibilidad diagnóstica, ¿cuál será? Pancreatitis, encefalitis, cefalea tensionales del adulto, migraña. Así es. ¿Cuál es la complicación más común de la parotiditis? Así es encefalitis. ¿Ya? A veces, la mayoría de las veces, mejor dicho, no es llamativa, porque lo confunden. Como hay fiebre y hay cefalea, etcétera, lo dejan pasar. No es mortal, obvio, pero esa es la principal complicación. La más común, ¿ya? La más común. Ya vamos a acabar. Ingresa a la guardia un paciente de 1 año con signos clínicos compatibles con meningitis. Perfecto. Se le realiza una punción lumbar y el examen citoquímico del líquido cefalorraquídeo informa 190 células, ¿no? A eso se refiere elementos, ¿ya? 160, 190, a predominio mononuclear. Si yo leo hasta ahí, debo de pensar o en TB o en causa viral, punto. Descarto la otra posibilidad. Proteínas, no me sirve de nada, me paso de largo. Glucorraquia 35, ¿está bajo o no? Claro, ¿qué es? TB, así es. Tinción de Gram negativa, ¿cuál es la etiología más probable? Meningitis tuberculosa. Como ya me equivoqué la primera, ¿cómo le llaman esto? Ensayo-error, ¿no? Entonces ahora ya no me equivoco, ¿se dan cuenta? Usted recibe en la guardia a un paciente de 3 años que fue mordido por un perro vagabundo. ¿Ya? El niño tiene vacunación completa para la edad. ¿Cuál es el tratamiento que se debe indicar en este caso? No me dirán, pues estaba vacunado contra la rabia. No está en el calendario la vacunación contra la rabia. ¿Se vacuna al humano contra la rabia o no? Normalmente. Sí, pero a grupos especiales. Por ejemplo, personas que trabajan en zoológicos, por ejemplo, veterinarios, cazadores, o sea, gente que puede estar expuesta a riesgo, pero no está dentro del calendario para un niño. ¿Qué le van a dar? Dice, cefalexina y consulta al centro antirrábico, amoxicilina, toxoide tetánico, gamma globulina antirrábica y vacuna antirrábica. Ya está mucho más completo, ¿no es cierto? El otro dice amoxicilina clavulánico, vacuna e inmunoglobulina antirrábica. El otro dice mupirocina local y refuerzo antitetánico, lavado de herida y observación, nada que ver. Es perro vagabundo, no hay forma de observar al perro, hay que colocar la inmunoglobulina. No se coloca solo la inmunoglobulina, también se hace el esquema de vacunación rápida. Entonces hay que colocar la primera dosis de vacuna. Entonces, que le den gamma globulina antitetánica, podría ser, quién sabe, ¿ya? Salvo que piensen que el perro tiene ahí el tétanos metido ahí las esporas, ¿no? Pero miren esta otra, le dan la vacuna y le dan la inmunoglobulina antirrábica. Entonces la alternativa es esta. Además, en mordeduras, el antibiótico de elección es amoxiclavulánico, siempre. Le dan la vacuna e inmunoglobulina ambas contra la rabia. Si en el primer caso, si en la B dijera gamma globulina antirrábica, ya pues esa sería mucho más completa, la B sería, pero dice antitetánica, ¿ya? Muy bien. Agente etiológico bacteriano más común de la otitis media aguda en niños. Acá sí está claro, pues dice bacteriano. ¿Cuál es? Neumococo, ¿no? O sea, estreptococo neumonía. Esta pregunta le han repetido, justo hacíamos el análisis hace algunos días, los 7 últimos exámenes de residencia. Y la mayoría no se ha dado cuenta. Los 7 últimos exámenes, así, seguidito, han preguntado. Claro, de una u otra manera, pero han preguntado eso. Entonces, por estadística, debe de venir también este examen. Van a dar 199 preguntas más. El agente más frecuente de sepsis de comienzo precoz en el recién nacido, estreptococo del grupo B. Esto también han preguntado, ¿no es cierto? Hay que correr. ¿Cuáles son los otros agentes? E. coli, así es. Y E. coli con estreptococo son los más comunes, pero ahí hay que agregar todavía. Enterococo puede estar, listeria puede estar, ¿ya? Y por eso es que tú das ampicilina, que te cubre estreptococo del grupo B, que te cubre enterococo fecalis y que te cubre listeria. Y para la E. coli das gentamicina. Por eso es que ampicilina más gentamicina es el tratamiento empírico de elección. Alguien diría, eso será en el pasado, ya la ciencia ha avanzado y hay otras cosas. No, mientras las bacterias sean las mismas, tiene que ser el mismo tratamiento.
Si le dieran vancomicina con imipenem pensando que están solucionando todo, ¿funcionaría? Esa es una clara demostración que esa combinación no te libra de nada. Feto, afecto de microcefalia, corioretinitis, calcificaciones cerebrales. Hasta ahí nada más quiero que me den el diagnóstico. ¿Qué es? Corioretinitis con calcificaciones es común a citomegalovirus y a toxoplasma, ¿sí? Porque no me dice si son calcificaciones periventriculares que serían de citomegalovirus o difusas que sean del toxoplasma. Ambas cosas están en los dos. Pero microcefalia es de citomegalovirus, porque de toxoplasma es hidrocefalia, ¿ya? Cuidado. Hepatoesplenomegalia, que es impreciso, eso está para todos, ¿ya? Bloqueo cardíaco, también problemas cardiovasculares puede haber en el citomegalovirus. Probablemente tiene un antecedente materno de ¿qué? Rubeola, citomegalovirus, varicela, toxoplasma, sífilis. La respuesta es ¿cuál? Así es. Varón joven ingresa por una monoartritis aguda de rodilla derecha. Se realiza artrocentesis obteniéndose líquido turbio que al estudio resulta ser piógeno, o sea, se demostró que ahí había bacterias. ¿Cuál es el germen más probable? En otras palabras, de las artritis infecciosas, ¿cuál es el germen más probable? ¿Cuál es? Así es, Staphylococcus aureus. De lejos, el más común, ¿ya? El más común. Ahora sí, conteo regresivo, ya estamos terminando. Paciente de 22 años, gestante de 24 semanas, presenta BRL positivo, 4 diluciones. FT absorción positivo, 2 diluciones. ¿Es sífilis o no? Sí, ni hablar, es sífilis. En la analítica rutinaria del segundo trimestre se encuentra asintomática. Claro, es una sífilis latente probablemente. De hecho que sí. En base a estos resultados indique la que no corresponde con respecto a estos hallazgos. A ver, vamos a ver. Sin tratamiento, el feto puede ser afectado. ¿Qué dicen? Claro, sí puede ser. Hay que darle tratamiento, ni hablar. Debe completar tratamiento por lo menos un mes antes del parto. Sí, ese es el requisito fundamental. Si tú le vas a dar, tienes que darle y asegurarte de que el tratamiento culmine por lo menos un mes antes del parto. Si no, no tiene ningún sentido. Se trata de sífilis latente. Claro, es sífilis latente. ¿Debe negativizar el BRL antes del parto? No, porque ¿cuánto tiempo se demora para negativizar el BRL normalmente? 2 años se demora para negativizar. Y en los pacientes inmunosuprimidos, como el caso del VIH, nunca negativiza. Y en los pacientes ancianos, nunca negativiza tampoco. El neonato tendrá BRL positivo a pesar del tratamiento correcto. ¿Qué opinan? ¿Va a tener o no BRL positivo el neonato a pesar del tratamiento? Claro, porque el BRL es lo de la mamá nomás. Esto no es correcto, que deba de negativizar el BRL. Absurdo. Antepenúltima pregunta. A ver, una mujer de 45 años con antecedente de un proceso gripal hace 2 semanas, por el que fue tratada con amoxicilina, presenta ahora un cuadro de prurito vulvar y leucorrea. Bueno, tenía gripe y tomó amoxicilina. Incoherencia, ¿no? Ya. En la exploración se aprecia enrojecimiento y edemas de vulva y del introito y secreción vaginal blanca, grumosa, de aspecto gaseoso. Todo lo que sea de aspecto gaseoso está haciendo referencia como queso, algo así. ¿Ya? Hay que compararlo, si no, no vamos a entender. Y ese tipo de secreción ya tiene nombre propio. Así es. Ya porque la secreción fluida es Gardnerella vaginalis, pero la secreción grumosa es cándida. Y justamente el marcador clínico de cándida es prurito, tiene prurito. Habrá edema porque justamente hay inflamación y el prurito de repente también está causando lo mismo. En la mucosa vaginal aparecen unas placas blanquecinas irregulares que se desprenden con facilidad y dejan ulceraciones rojas superficiales. La etiología probable es cándida. Además hay el antecedente de haber usado antibióticos por gusto, ¿ya? Y eso también ocasiona ¿Alguien le ha contagiado? No, su propia cándida ha crecido, ¿no? Es lógico, ha barrido la flora y le ha creado espacio para que crezca. Entonces, esto es cándida. Si el otro era tras antepenúltima, este es antepenúltima. Gestante de 26 semanas que consulta por fiebre 39, dolor lumbar unilateral,
Creo que eso ya lo hemos visto. A ver, vamos a ver. La analítica de sangre presenta 16.000 leucocitos y desviación izquierda. El tratamiento indicado es, miren, tiene fiebre, es gestante para empezar. Tiene fiebre, tiene leucocitosis de desviación izquierda. Hay que asumir que esto sea bacteriano, ¿no? En una gestante, ¿cuál es la principal causa de admisión infecciosa de una gestante? Es una ITU, alta pero, ¿no? Una pielonefritis. ¿Qué le van a dar? Le van a decir, toma bastante agua, analgésicos orales y abundante ingesta de líquidos, analgésicos endovenosos y forzar diuresis, no tiene falla renal, ¿para qué le van a forzar diuresis? Antibióticos orales y reposo domiciliario o antibióticos endovenosos. Así es. Si una paciente, una gestante se va a morir por sepsis, es porque ha iniciado generalmente con este cuadro. Eso ha provocado después su rotura prematura de membranas, se ha muerto el feto, o sea, desencadena toda una cuestión importante. Listo, la penúltima ya fue, la antepenúltima también, penúltima. El diagnóstico de confirmación de la coriononitis se realiza por, interesante, y esto va a servirles para que ustedes también puedan comparar otras respuestas. ¿Cuál es? ¿Ecografía, creen? ¿Pruebas de bienestar fetal? O sea, que esté bien o que no esté bien el feto tiene una relación directa. ¿BSG les da el diagnóstico confirmatorio? Estudio posparto de membranas, sí les podría dar, podría, ¿ya? Pero no, tampoco no es lo correcto. Todo lo que sea diagnóstico confirmatorio en una patología bacteriana es cultivo, donde sea, ¿ya? Donde sea. El diagnóstico confirmatorio de absceso cerebral será pues punción, aspiración y cultivo. De absceso pancreático, cultivo de lo que han aspirado. O sea, hay que evidenciar la bacteria. Entonces el cultivo del líquido amniótico es definitivamente el que les va a dar, ¿ya? Listo, ya fue la penúltima, ahora nos vamos a la... Ah, no, todavía no hay. Pensé que era la última. Mujer de 20 años que acude por leucorrea vaginal abundante, blanquecina, espumosa, con burbujas, ya, esto nada más, suficiente, burbujas de aire, ¿qué es? Todos. Tricomonas, así es. Hay una relación directa, ¿no? Burbujas de aire. Listo. Bueno, ya que no era ni el penúltimo ni el trasantepenúltimo, ahora sí, continuamos nomás. Entonces, la actinomicosis en mujeres se relaciona aquí viene la otra situación importante de la actinomicosis. ¿Cuál es? Así es. El uso de dispositivo intrauterino no es que va a provocar actinomicosis pélvica, sino lo que va a suceder es que hay una relación. ¿Ya? Es muy común. ¿Ya? Es muy común. Y el tratamiento, como les digo, es prolongado. ¿Ya? Son meses de tratamiento, no pretendan darle un día, 2 días, son meses. Y el tratamiento, obviamente, se prefiere o doxi o utilizas penicilina B, ¿no? Fenoximetilpenicilina. Se prefiere doxi porque la fenoximetilpenicilina se toma cada 4 horas. ¿Ya? En cambio, la doxiciclina puede tomar cada 12. Tiene tendencia a fistulizar, ¿no? Ese es el... Ya, a ver. Paciente con infección por VIH y última determinación conocida de CD4, 232. Durante los últimos 6 meses no ha realizado tratamiento ni seguimiento médico. Acude a consulta por presentar fiebre, tos y disnea de una semana de evolución. Ustedes saben que en VIH disnea es sinónimo casi, ya saben de qué. ¿De qué? ¿De cripto, creen? Cefalea es de cripto, ¿sí? Signos meningios es de TB meningia, pero respiratorio, así con disnea, es neumocistis hasta que se muestre lo contrario. ¿Ya? Pero vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Dice, en la gasometría arterial se aprecia hipoxemia, la placa de tórax muestra un infiltrado alveolo intersticial bilateral y en una muestra de lavado bronquioalveolar la tinción con plata es positiva. Esta tinción también es para neumocistis, igual que YEMSA. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es correcta? ¿Cuál es? Alguien me dirá, pero tiene 234. En el último control, y hace 6 meses que no viene. Eso ha debido bajar. Con 200 o con menos hay la posibilidad de que haya neumocistis. ¿Qué deberían hacer ante esta situación? Eso es lo que les pregunta. Pueden sospechar en lo que ustedes quieran, en palabras simples. Pero vuestro deber es hacer algo que está acá. ¿Deberían administrar cotrimazol por vía endovenosa? ¿Lo harían o no lo harían? Sí, claro, es más, ya tienen diagnóstico confirmatorio, es positivo a la tinción de plata.
Esta es la respuesta, porque esto es un PCP. Es, ¿ya? Hasta que se muestre lo contrario. Deberíamos indicar biopsia transbronquial para confirmar el diagnóstico. No se confirma con biopsia transbronquial. Los corticoides están contraindicados por el riesgo de inmunosupresión. Falso. Se debe agregar más bien corticoides cuando es severo el cuadro. Tiene una infección pulmonar por citomegalovirus. Así no se comporta el citomegalovirus. Y en caso de alergia a sulfas, podríamos tratarle con pentamidina inhalada. Pentamidina sí está bien, pero no inhalada, es endovenosa. ¿Ya? Mujer de 60 años, consulta por presentar durante las últimas 3 semanas astenia, febrícula vespertina, cefalea global y durante los últimos días le han notado confusión intermitente y somnolencia progresiva. A la exploración se observa temperatura de 38, somnolencia, dudosa rigidez de nuca y paresia del sexto par. Ajá, eso ya me está diciendo algo. Pares craneales afectados, sinónimo de... ¿De qué? ¿Qué tipo de meningitis? Ahí se van a acordar. La placa de tórax muestra un discreto engrosamiento pleural apical derecho, arribita, donde generalmente deja secuelas. El hemograma es normal. El perfil bioquímico básico son normales. Ya no debería mencionar si son normal, ¿no? Tras realizar punción lumbar, desde aquí me interesa el cuadro clínico. Desde aquí, porque lo demás es supongo, supongo, supongo. Punción lumbar. Presión de apertura. No me sirve para discriminar nada. Proteínas. No me ayuda a discriminar. Glucosa sí. Y las células son mononucleares. Dice, tinción Gram, sin Nielsen, así como investigación de antígenos bacterianos son negativos. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? ¿Cuál sería? Glucosa en 42. ¿Está normal? Había un punto de corte que ustedes para la parte práctica deben de acordarse. ¿Cuál es el punto de corte? No. Punto de corte para todo, pónganle 50. Desde el punto de vista práctico. Yo miro, está en 52, 53, ya perfecto, está normal. 42 ya está por debajo del valor normal. Proteínas lo mismo, porque no les van a decir 38, o sea, ¿qué cosa implica 38 de proteínas? ¿Ya? Les van a dar valores de este tipo. Ya, la glucosa no está en el suelo, pero sí está abajo, ya está por debajo, porque el viral en absoluto no te, ¿cómo les digo? No te afecta en nada la glucosa. Además, yo imagino que esto lo han planteado con la idea de que le están dando otros datos también. Por ejemplo esto, por eso les decía. ¿Qué cosa significa esto? Afectación de pares craneales. Eso es TB. Y justamente el sexto par es el que más se afecta cuando hay TB, meningitis tuberculosa. Y además hay otra cosa más. Miren. Engrosamiento pleural apical derecho. Ha tenido su TB pulmonar. No te dice, pero lo más probable. Pero alguien me dirá, ¿y si el Nielsen dice negativo? Claro, ¿acaso sale en el Ciel Nielsen? ¿No? En el líquido cefalorraquídeo no encontramos BK. ¿Cuál es la respuesta? Ya. Para algunas cosas algo dudosas, como en este caso, hay otras cosas que tienen que acordarse, como eso de ahí. Afectación de pares craneales, STB. ¿Cuál es el tratamiento de una embarazada con infección genital por gonococo? Penicilina nunca se usa, ¿no es cierto? ¿Ceftriaxona más acitromicina le darían? Porque ya les está diciendo que es gonococo. No les he dicho secreción uretral nomás. Gonococo. No le está hablando de clamidia. Gonococo. ¿Tendría algún sentido la acitromicina? Nada que ver, ¿no es cierto? Ceftriaxona sí. Acá dice ceftriaxona más doxiciclina. Tampoco. O sea, porque ¿para qué la doxiciclina? Y el otro dice cefotaxima. ¿Cuál es la respuesta? Ceftriaxona. ¿Gestante o no gestante? Ceftriaxona. ¿Cuánto? 125 miligramos. No le den un gramo. No, eso no está bien. Un gramo es 8 veces la dosis que necesita. Eso no es lo correcto. Mujer de 23 años presenta fiebre, artralgias y erupción. Su suero carece de actividad bactericida contra Neisseria gonorrea. Quiere decir que ha crecido. Neisseria gonorreae, no dice meningitis siquiera, gonorreae, fácilmente ha crecido en la sangre cuando han cultivado. ¿Qué patrón de complemento sería más probable en esta paciente? Ustedes se acuerdan que para infecciones severas por gonococo uno debía tener deficiencia de complemento. ¿Cuál es la fracción de complemento que le puede faltar? Era
C5, C6, C7, C8 y C9, hasta ahí. ¿Ya? Y de esos, ¿cuál es el que está acá? ¿Cuál? C8. Claro, un poquito maleado que pregunten así, ¿no? Para que se acuerden con detalle, pero con que se acuerden que está asociado a déficit de complemento. Ellos hacen, por ejemplo, cuando se infectan con gonococo, no hacen cervicitis o uretritis, hacen infección gonocócica diseminada, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento empírico de la sepsis neonatal precoz sin meningitis? ¿Cuál es? Hartamente preguntada, lo acabamos de hacer hace un rato. Ampi Magenta. Si les dijeran con meningitis, simplemente acuérdense cómo tratan la meningitis bacteriana. En general, cefalosporina tercera, ¿sí? Y cuando es neonato o anciano, le agregaban, ¿qué le agregaban? Pensando cubrir listeria. Ampicilina. Es igualito. Ahí sería cefotaxima más ampicilina, ¿no? Que no lo tenemos acá. ¿Ya? Gentamicina no se usa cuando hay compromiso meningio, porque no llega a meninges. Ampigenta para sepsis de inicio precoz en los primeros 7 días de vida, o ampi más cefotaxima, no ceftriaxona, ya saben, ¿no? Ya se acordaron. No ceftriaxona, cefotaxima. La ceftriaxona va a desplazar, ¿no?, a la albúmina de la bilirrubina no conjugada y vamos a provocar kernísterus. Por eso es que no se usa ceftriaxona, se usa cefotaxima. Aquí es ampigenta porque dice sin meningitis. Si fuera con meningitis, ampicilina más cefotaxima. Muy bien. ¿Qué tanto falta? Ahí vamos a seguir, ¿ya? La endocarditis de válvula nativa por Streptococcus bovis en ancianos se asocia con frecuencia a ¿qué? Cuando yo encuentro una endocarditis en un anciano, cultivamos y sale Streptococcus bovis, yo debo decir, este señor también debe de tener ¿qué cosa? Neoplasia de colon, así es. ¿Ya? Neoplasia de colon, hay una relación directa. En el fondo de ojo de un paciente afectado de síndrome de inmunodeficiencia adquirida se observa en el cuadrante temporal superior de ojo derecho, dice, envainamiento vascular, edema retiniano y exudados blandos y hemorragias. Miren, todo me está describiendo, pero también les había dado una norma. Paciente con VIH, estadio SIDA, basta que les digan, ojo, para ustedes es citomegalovirus, así es. Lo más probable es que se trate de una corioretinitis por, no lo dudo, es citomegalovirus. ¿Ya? Les pueden decir más cosas acá, pero es citomegalovirus. Paciente de 38 años, VIH, estadio B3. ¿Qué significa B3? Que ya tiene síntomas, ¿ya? Y tiene CD4 menos de 200. Dice, presenta de forma brusca dolor en fosa lumbar, brusca, no dice progresiva. Irradiado a región inguinal, el dolor es continuo, no cede con el reposo ni la punción, dice. ¿A qué se refiere con la punción? No había visto esta parte. No cede con el reposo ni la punción. Bueno, vamos a ver a qué pueda referirse. Se acompaña de náuseas, dice, y vómitos. ¿Ese cuadro a qué se parece? Dolor lumbar, olvídense que es VIH, están en la emergencia, dolor lumbar, irradiado a zona inguinal, náuseas, vómitos, a veces incluso fiebre. Eso es un cólico nefrítico, ¿no? Claro, está mal dicho cólico nefrítico, ¿no? Es una urolitiasis aguda, si quieren. O sea, hay piedritas en la vía urinaria. Entre las pruebas realizadas destaca la presencia de hematuria, también es marcador de lo mismo. El paciente estaba en tratamiento con sidobudina, lamivudina e indinavir, más cotrimoxazol todavía. ¿Cuál de los siguientes es responsable del cuadro que presenta el paciente? Suponiendo que no se acuerdan. Ya. Lamivudina, ustedes saben que la lamivudina no tiene efectos colaterales prácticamente. Cotrimoxazol, ¿han visto alguna vez urolitiasis por cotrimoxazol? Ya. El VIH mismo podría ser. Y lo único que les queda, ¿qué cosa es? Y así es. Acuérdense, la sidobudina puede producir anemia. La lamivudina no tiene efectos colaterales para situaciones del examen. La didanosina puede producir pancreatitis, ¿no es cierto? El indinavir puede producir urolitiasis y también foliculitis. ¿Ya? Foliculitis también. Varón de 25 años, VIH positivo, refiere disnea, otra vez disnea, que ha ido aumentando en la última semana. Eso ya me tiene que decir algo. Acuérdense de la pregunta anterior. Se realiza una radiografía simple de tórax en la que se aprecia la existencia de un derrame pleural en hemitórax izquierdo. A eso ya le cambia un poco.
¿Por qué? Porque el neumocistis no hace derrame además. No hace derrame el neumocistis. La toracocentesis diagnóstica ofrece los siguientes resultados. Proteínas, lactato deshidrogenasa y ADA nos dan, ¿no? Estos tres valores están elevados. ¿Ya? Dice que abundantes linfocitos, pero tanto la vaciloscopía como el cultivo resultan negativos. Sospecharía. ¿Qué cosa sospecharíamos acá? Dice. ¿Qué es lo primero que se hace cuando tienen una efusión pleural? Hay que ver si es exudado o trasudado. Es lo primero que se hace, ¿no? Y para eso clásicamente utilizamos los criterios de Lai, ¿no? Comparamos proteínas, comparamos lactato deshidrogenasa, o simplemente viendo más o menos elevación de tanto de proteínas como de lactato, vamos a favor del exudado, ¿ya? Además el ADA está elevadísimo, ¿ya? Y para situaciones del examen, ADA es sinónimo de TB, para situaciones del examen. En la vida real, el diagnóstico se hace ¿con qué? Con biopsia. Hay que hacer biopsia. Acá no les hablan de eso, obvio. No les dicen cómo confrontar. ¿Qué sospecharían? Porque no dice cuál es el diagnóstico etiológico, dice sospecharían. ¿A qué cosas se inclinarían como posibilidad? Es una pleuritis tuberculosa, así es. Además, es VIH. Pues. Hay que asociar eso también. Adicto a heroína. Un adicto a heroína, VIH positivo. La heroína es intravenosa, ¿no es cierto? Fue traído al hospital por fiebre, escalofríos, dolor musculoesquelético en hombros y espalda. En urgencias no se detectaron soplos y la radiografía de tórax era normal. ¿Ya? Normal. 48 horas más tarde tenía dolor pleurítico derecho y en la radiografía se observaron múltiples nódulos pulmonares periféricos, parecido al otro que hemos visto. Algunos de ellos dice cavitados. ¿Qué tipo de infección tiene el paciente? ¿Qué tiene? Acá ya es diferente el enunciado, pero ¿qué tiene? ¿Todos de acuerdo con que es una endocarditis o no? ¿O no lo es? Claro, es una endocarditis. Por el mismo fenómeno que hemos hablado hace un rato. Ha hecho su tricúspide, de tricúspide al ventrículo derecho y de ahí se ha pasado a pulmón. Muy bien.